Mi hermana difunta no podía trascender por esta razón. La siguiente historia quiero que sea anónima. Nunca creí en los fantasmas. En mi familia, estas historias siempre se consideraban meras leyendas urbanas, exageraciones que mis abuelos contaban alrededor de la mesa durante los días de reuniones. Pero todo cambió cuando mi hija comenzó a hablar de su tía. Hasta ese momento, mi hija era solo una niña de 5 años, con una gran imaginación. Sin embargo, desde que empezó a hablar de su tía, mi hermana, la vida en casa se tornó oscura y extraña. Mi hermana había fallecido 5 años atrás en un accidente y nunca llegamos a entender del todo. Las circunstancias de ello eran confusas y llenas de rumores. Un deslizamiento de tierra, un automóvil que se resbaló por un camino angosto, un mal día que se convirtió en una tragedia. Ciertamente, nunca imaginé que el espíritu de mi hermana regresaría para hacerme compañía a través de la voz de mi pequeña hija. El primer encuentro que mi hija tuvo con su tía sucedió una tarde tranquila. Estábamos en el comedor preparando la cena. Mientras yo sacaba unos trastes, mi hija se quedó mirando por la ventana, con una sonrisa en su rostro. «Mamá, mira», dijo señalando hacia el jardín. «Esa señora me dice que soy muy bonita». Cuando volteé a mirar, sentí unos nervios en mi estómago. Ahí entre mis plantas podía ver una figura borrosa. Pensé que mis ojos me estaban engañando. En la mezcla de las luces del atardecer y algunas hojas en el viento estaban haciendo verme figuras raras. Pero mi hija no se movía, seguía observando a la figura con mucha inocencia. «Hija, ¿quién es esa señora?», pregunté, pero mi voz sonaba un poco más temblorosa de lo que deseaba. «Es mi tía», respondió con mucha tranquilidad. «Me dice que quiere jugar». Mi estómago se hundió. Había una sensación de tragedia en su partida que nunca terminamos de procesar. ¿Cómo era posible que su espíritu se apareciera ahora? Más aún, ¿cómo era posible que mi hija supiera de ella si nunca había compartido una sola conversación? La situación escaló rápidamente cuando mi hija comenzó a referirse a mi hermana en situaciones ordinarias. A veces la llamaba mientras jugaba, o decía que su tía le había enseñado a dibujar ciertos objetos, o le había contado historias. A medida que pasaban los días, los relatos se volvieron más vívidos y aterradores. Una noche, mientras estaba acostada en su cama, mi hija regresó llorando a mi habitación. «Mamá, mi tía está en mi armario y dice que quiere salir», decía con la voz temblando. Podía sentir que algo sobrenatural estaba sucediendo. No eran solo travesuras de una niña, y mi instinto me decía que debía buscar ayuda. Decidí hablar con un amigo que había trabajado como camarógrafo para un programa paranormal. Aunque siempre había sido escéptico de este tipo de situaciones, su conocimiento del tema era bueno. Nos vimos en una cafetería el siguiente fin de semana, y cuando le conté todo se puso serio. «Lo primero que debemos hacer es intentar comunicarnos con el espíritu, entender qué es lo que desea», explicó. «A veces las almas se quedan atadas a este mundo debido a cosas que no terminaron. Deben dejar ir algo que les impida seguir adelante». El siguiente lunes, mi amigo vino a mi casa con una pequeña grabadora y un par de herramientas para contacto paranormal. Se instaló en la sala mientras mi hija jugaba en su habitación. A medida que comenzábamos la sesión, la casa se sentía pesada, como si una sombra estuviera surgiendo entre nosotros. «Si hay alguien aquí, por favor comunícate con nosotros», dijo mi amigo. Después de unos minutos de silencio, la grabadora comenzó a funcionar. Un susurro apenas audible se escuchó en el micrófono y mi corazón se aceleró. Él dijo el nombre de mi hermana y seguido: «¿Eres tú?». La grabadora continuó captando susurros, pero el ambiente se volvió cada vez más inquietante. Era difícil entender las palabras, pero la sensación de una presencia se hizo cada vez más palpable. Las luces parpadearon y un aire fresco recorrió la habitación, como si un viento invisible hubiera cruzado el espacio. Mi hija desde su habitación se quedó quieta. Podía sentir que algo estaba pasando. «Me siento, no sé, como si alguien estuviera aquí», confesó mi amigo, echando un vistazo a la puerta de la sala. En ese momento sentí un escalofrío en mis manos. «¿Hay algo que necesitas?», preguntó mi amigo como si intentara hacer que la presencia se sintiera cómoda.
El susurro regresó y esta vez alcanzamos a captar una serie de palabras distorsionadas. No, no quiero ayuda, no puedo ayudar. No puedo ayudar, repetí con mi voz temblando. Había algo en ese mensaje que me hizo sentir una profunda tristeza. Mi hermana había sido una persona llena de vida, y pensar que aún estuviera atrapada en nuestro mundo, llamando por ayuda, me dolía. Finalmente, una ráfaga de viento hizo que las ventanas temblaran con un crujido. Mi amigo se puso de pie y comenzó a mover los aparatos en su mano, creando un pequeño círculo en el suelo. Debemos hacer un ritual de liberación, dijo con voz firme. Si ella está aquí, necesitamos ayudarla a encontrar la paz. Siguiendo las instrucciones de mi amigo, encendimos una vela blanca en el centro del círculo y comenzamos a repetir palabras de liberación que él había aprendido a lo largo de su experiencia. La energía se tornó aún más densa. Podía sentir que el aire alrededor de nosotros se sentía frío. Si puedes escucharme, es hora de dejar ir, dijo mi amigo con una voz clara y firme. No necesitas quedarte aquí. Hay amor y luz esperándote. De repente, las luces en la habitación comenzaron a parpadear muy rápido, para luego escuchar un «Estoy bien, mamá». Mi hija salió corriendo de su habitación, sus ojos grandes y asustados. «Mamá, mi tía no quiere irse», gritó. La energía en la habitación se sentía horrible. Estaba estancada en una intensa lucha emocional. Quería salvar a mi hermana, pero también me daba miedo la situación paranormal que estábamos viviendo. «Hija, tienes que ser fuerte», le dije abrazándola. «Tu tía necesita descansar y para eso debe hacer lo que le toca». «Pero me dijo que siempre me iba a cuidar», dijo mi hija con sus ojitos llenos de lágrimas. Era triste escuchar a mi hija hablar sobre su tía que nunca conoció, pero que de alguna manera sentía cerca. «Ella puede cuidarte de otra manera, desde un lugar donde no sufra», le expliqué mirándola a los ojos, esperando que comprendiera. Mi amigo continuó el ritual. Las luces comenzaron a estabilizarse y por un momento sentí tranquilidad. La energía se tornó más ligera y de repente un silencio nos rodeó y las velas se apagaron solas. «Hermana», murmuré en forma de pregunta, casi al borde de un colapso. Miré a mi hija y le dije, «¿Sientes algo?». La pequeña se quedó en silencio y luego notablemente tranquila respondió, «Ya no está triste, mamá». Era como si la conexión que había tenido con su tía se hubiera ido. Poco a poco, la vida comenzó a regresar a la normalidad de nuestra casa. Aunque nunca olvidaría a mi hermana, el temor y la extraña atmósfera se disolvían poco a poco de nuestra vida diaria. Mi hija seguía hablando de su tía, pero ya no había miedo en sus palabras.